Durante 20 años, me dediqué a cartografiar los recuerdos en el cerebro humano. Creía que entendía quiénes somos, que nuestra identidad era una fortaleza construida por la sinapsis. Entonces, un paciente sin pasado me demostró que nuestras mentes quizás no sean una fortaleza, sino una antena, y que los secretos más profundos pueden ser escuchados por quien tiene el cerebro lo suficientemente roto como para sintonizarlos. Hola a todos, mi nombre es Dr. Adrián Serrano. Fui neurólogo, uno de los principales investigadores del país en lesiones cerebrales traumáticas y amnesia. Mi trabajo consistía en reconstruir lo que se quebraba en la mente. Hoy apenas me fío de la mía. Antes de contar el caso que me hizo abandonar los pasillos de los hospitales para siempre, os pido que, si os gustan las historias que cuestionan los cimientos de nuestra propia identidad, dejéis vuestro me gusta y os suscribáis al canal. Ahora, preparaos, porque lo que voy a relatar desafía a la neurología, a la psicología y quizás a la propia física. Mi universo era un lugar de orden, un mapa preciso de lóbulos, cortezas y sinapsis. Yo era un cartógrafo de la conciencia, y el cerebro, para mí, era el territorio final, el último continente por explorar por completo. Durante 2 décadas, mi vida transcurrió bajo la luz fría y estéril de los laboratorios y los quirófanos. Cada diagnóstico era una tesis, cada paciente, un rompecabezas con una solución lógica esperando a ser encontrada. Las lesiones en el lóbulo temporal resultaban en afasia. Los daños en el hipocampo comprometían la memoria. Eran ecuaciones biológicas, causa y efecto. Creía en ello con la fe de un sacerdote. El cerebro era una máquina, compleja, sin duda, la más compleja del universo conocido, pero una máquina al fin y al cabo, un mecanismo de carne y electricidad. Y yo era uno de sus mejores mecánicos. Esa certeza, esa arrogancia profesional, era el cimiento sobre el que había construido toda mi carrera, toda mi identidad. Veía el asombro en los ojos de los residentes, la admiración de mis colegas, y me sentía seguro. Yo entendía las reglas. De todos los rostros, de todos los casos que pasaron por mis manos, de todos los cerebros que vi mapeados en las pantallas de resonancia magnética, solo hay uno que realmente importa. Un caso que no fue una ecuación, sino una paradoja. Uno que tomó mi mapa de la mente y lo hizo pedazos, mostrándome que el territorio que creía conocer era solo la costa de un océano vasto e incomprensible. Esta es la historia de ese caso. La historia del hombre que me hizo cuestionar si la memoria reside, de hecho, dentro de nosotros, o si solo somos receptores de una transmisión antigua e interminable. La historia que terminó con mi carrera y, en cierto modo, con mi vida tal como la conocía. Todo comenzó un martes lluvioso de otoño, un día como cualquier otro, empapado de una normalidad grisácea en Madrid. La sirena de una ambulancia era la banda sonora constante de mi trabajo en el Hospital Clínico Central, un sonido que apenas registraba. Pero aquella llamada fue diferente. Llegó como varón sin identificar, víctima de accidente de tráfico, sin documentación, consciente pero desorientado. Rutina. Al menos, eso pensé. Cuando lo vi por primera vez en urgencias, era la definición misma de un hombre común. 30 y pocos años, estatura media, pelo castaño, rasgos que no destacaban. Los sanitarios dijeron que el coche estaba completamente destrozado. Un milagro que hubiera sobrevivido con tan pocos rasguños. Físicamente, solo tenía una conmoción cerebral moderada y algunas contusiones. Pero su mente, mi dominio, estaba devastada. No sabía su nombre. No sabía su edad. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Cuando le pregunté qué era lo primero que recordaba, sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, me miraron con un vacío absoluto. La luz, dijo. La luz en mi cara. Era la luz del techo de urgencias. Su memoria, su historia entera, comenzaba en ese preciso instante. Era un caso de amnesia retrógrada total, el más puro que había visto jamás.
llevamos a cabo una batería completa de pruebas. La resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, tomografías computerizadas. Los resultados eran desconcertantes. Había signos de la conmoción, una leve inflamación, pero ninguna lesión estructural significativa, ningún daño en el hipocampo, ningún trauma visible en la corteza que pudiera justificar aquel apagón completo. Su mente era una casa con todas las luces apagadas, pero sin un solo fusible quemado. Era un enigma clínico perfecto, el tipo de desafío intelectual que me energizaba. A falta de un nombre, el equipo de enfermería empezó a llamarlo Leo. El nombre cuajó. Parecía encajar con su naturaleza anónima. En los primeros días, era como un niño en el cuerpo de un adulto, reaprendiendo el mundo desde cero, fascinado y asustado por las cosas más simples. Pero bajo la superficie de aquel fascinante rompecabezas, algo estaba profundamente mal. Lo sentía en los silenciosos pasillos del hospital por la noche, una disonancia sutil que mi ciencia aún no podía nombrar. Durante los primeros días, la rutina de Leo fue un ejercicio de reconstrucción. Logopedas le ayudaban a redescubrir la fluidez del lenguaje. Terapeutas ocupacionales lo guiaban en tareas sencillas como atarse los zapatos o usar los cubiertos. Era un alumno aplicado, curioso, y su frustración era palpable. Sabía, a un nivel instintivo, que debería conocer aquellas cosas. Era como tener las palabras en la punta de la lengua, pero la lengua era todo su ser. Pasaba horas con él, aplicándole pruebas de memoria, intentando encontrar una fisura, un único recuerdo perdido que pudiera servir de hilo para tirar del resto de su vida. Pero no había nada. Su mente era una fortaleza impenetrable, o más bien, una caja fuerte vacía. Fue entonces cuando aparecieron las primeras grietas, pero no en su amnesia. Las grietas aparecieron en mi realidad. La primera anomalía ocurrió en la segunda semana. Una de las enfermeras más veteranas de la planta, una mujer llamada Irina, de origen ruso, estaba cambiando el suero de Leo cuando tropezó y dejó caer una bandeja de metal con un estruendo. En un acto reflejo, soltó una maldición en su lengua materna, una frase corta y áspera. Leo, que hasta ese momento apenas lograba construir frases complejas en español, giró la cabeza en la almohada y le respondió en un ruso perfecto, con un acento impecable. «Ничего страшного бывает», dijo. «No te preocupes, son cosas que pasan». Irina se quedó helada, con los ojos como platos. Me llamó de inmediato. Cuando interrogué a Leo, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Me miró con la misma confusión vacía de siempre. «¿Ruso?», preguntó. Yo no sé hablar ruso, pero lo sabía. La pronunciación, la cadencia, eran las de un hablante nativo. Le comuniqué el incidente al doctor Morales, el jefe del departamento de psiquiatría. Morales era un hombre de una lógica implacable, un escéptico por profesión y por naturaleza. Para él, toda anomalía mental tenía un casillero en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Escuchó mi relato con un interés pulcro, los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. «Fascinante, Adrián», dijo con una sonrisa condescendiente. «Probablemente un caso de criptomnesia. Pudo haber oído ruso de niño, quizás de algún vecino, y el trauma ha reactivado esa memoria latente y fragmentada. Es raro, pero no inaudito». La explicación era plausible, racional. Quise creerla. Pero unos días después, ocurrió la segunda anomalía. Estaba haciendo mi ronda y pasé por la sala de descanso de los residentes. En la pizarra blanca, un joven médico había dejado una ecuación de cálculo tensorial, parte de un problema de investigación en el que estaba atascado. Leo estaba caminando por el pasillo, con su andar aún algo incierto, acompañado por un fisioterapeuta. Se detuvo en la puerta, inclinó la cabeza y miró la pizarra. Luego, con toda calma, cogió el rotulador, borró una parte de la ecuación y escribió una serie de símbolos y números en su lugar. El residente volvió minutos después, miró la pizarra y se puso pálido. Leo no solo había corregido la ecuación,
La había resuelto. Una solución elegante y genial que el residente y su profesor llevaban semanas buscando. Al ser preguntado, la respuesta de Leo fue la misma. Un encogimiento de hombros, una mirada vacía. No sé, parecía lo correcto. Esta vez, la teoría de Morales fue más elaborada. Síndrome del sabio adquirido, sentenció en nuestra reunión de equipo. La lesión cerebral, de alguna manera, ha reconectado las vías neuronales, desbloqueando un potencial cognitivo latente. El cerebro es un órgano extraordinario, Adrián. Se adapta de formas que apenas empezamos a comprender. Hablaba con la autoridad de quien cierra un caso, pero yo sentí un escalofrío de duda. Era todo demasiado pulcro, demasiado ordenado. Las explicaciones de Morales eran como intentar tapar un abismo con una alfombra. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal se agudizaba. Dejó de ser una curiosidad intelectual para convertirse en una obsesión silenciosa. Empecé a pasar las noches en el hospital, leyendo y releyendo el historial de Leo, mirando sus escáneres cerebrales, buscando una respuesta que no estaba allí. Y entonces, el fenómeno cambió. Abandonó el reino del savantismo para entrar en algo mucho más extraño, mucho más personal. Leo empezó a tener lo que llamaba flashes. No eran recuerdos, eran experiencias. Un día, estaba mirando por la ventana la lluvia y sus ojos perdieron el foco. El barro, susurró. El olor a pólvora y a lluvia. La lana del uniforme está empapada y raspa mi cuello. Tengo miedo de levantar la cabeza. Describió con detalles minuciosos la sensación de estar en una trinchera durante la Guerra Civil Americana, el color del cielo, el sonido de los cañones a lo lejos. Sentía el miedo, el frío, el hambre de un soldado que nunca fue. Morales fue rápido en diagnosticar. Confabulación, dijo, casi con alivio. Su cerebro odia el vacío de la amnesia, así que está creando historias para llenarlo. Toma fragmentos de películas, libros, conversaciones que oye, y los teje en narrativas elaboradas. Es un mecanismo de defensa, nada más. Pero las confabulaciones de Leo eran demasiado detalladas. Describió el olor a azafrán y cuero en un mercado de especias en Marrakech en 1922, la sensación del polvo en sus pulmones, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las lonas de colores. Habló sobre la vibración de la cubierta de un barco ballenero en el Atlántico Norte en el siglo XIX, el frío cortante del viento salado. Eran relatos en primera persona, repletos de detalles sensoriales y emocionales que parecían imposibles de ser simplemente inventados con tanta consistencia. Mi sutil investigación se volvió más intensa. Grababa nuestras sesiones, transcribía los flashes y pasaba las noches investigando los detalles. Cada hecho histórico, cada detalle geográfico, cada descripción cultural que mencionaba era precisa, aterradoramente precisa. Empecé a alejarme de mis colegas, a evitar las discusiones con Morales. Su escepticismo, antes un ancla de racionalidad, ahora me parecía una ceguera voluntaria. Te estás implicando demasiado, Adrián, me advirtió un día en el pasillo. Este paciente es un espejo. Estás empezando a ver lo que quieres ver en él. Ten cuidado. Así es como los buenos médicos pierden la objetividad. Yo sabía que se equivocaba. No estaba perdiendo mi objetividad. Estaba perdiendo mi certeza. Y eso era mucho más aterrador. El punto de ruptura, el momento en que el suelo bajo mis pies se desintegró por completo, llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi consulta con Leo para una de nuestras sesiones habituales. La sala estaba en silencio. Solo se oía el suave zumbido del ordenador y el sonido de mi bolígrafo sobre el papel. Le estaba haciendo las preguntas de siempre, y él me estaba dando las respuestas vacías de siempre. Entonces, se detuvo a mitad de una frase. Sus ojos azules, normalmente confusos, se centraron en mí. Pero no era un enfoque normal. Era una profundidad, una intensidad que nunca había visto. Parecía que estaba mirando a través de mí, hacia algo muy antiguo en mi interior.
No deberías culparte por lo del columpio, dijo, con voz tranquila y uniforme. Mi sangre se heló. Dejé de escribir. ¿Qué has dicho?, pregunté con mi propia voz convertida en un susurro ronco. Él continuó, impasible, como si recitara un hecho de un libro. La cuerda estaba vieja, desgastada por la lluvia y el sol. Tú eras solo un niño. No fue culpa tuya que se cayera. Estaba describiendo la muerte de mi hermana pequeña, Sofía. Un accidente infantil. Un trauma que yo había enterrado bajo 40 años de silencio y culpa. Un secreto que jamás, en toda mi vida, le había contado a una sola alma. Ni a mis exmujeres, ni a terapeutas, ni a mi mejor amigo. Mi mano temblaba tanto que el bolígrafo se me cayó al suelo, haciendo un pequeño sonido de plástico que pareció resonar como un disparo en el silencio de la consulta. Miré a Leo, al hombre sin pasado, y por primera vez en mi vida profesional, sentí miedo. Miedo de verdad, primitivo y existencial. No estaba confabulando. No era un sabio, era otra cosa. Y la caja fuerte que había reventado no era la suya, era la mía. En ese momento, el caso dejó de ser sobre él y pasó a ser sobre la naturaleza misma de la realidad. La explicación de Morales sobre la memoria latente y la confabulación se disolvió en humo. Solo había una verdad aterradora sentada frente a mí. Aquel hombre, de alguna manera, estaba leyendo mi alma. Y si podía leer la mía, ¿qué más podía leer? El silencio que siguió a la revelación de Leo sobre mi hermana fue el más pesado que he experimentado jamás. Duró quizás un minuto, pero pareció una eternidad geológica. En ese silencio, todo mi mundo profesional, construido sobre la sólida base de la neurología y la evidencia empírica, se derrumbó. El bolígrafo en el suelo, el zumbido del ordenador, el rostro vacío de Leo, todo parecía surrealista, parte de una pesadilla febril de la que no podía despertar. Cancelé el resto de mis citas de ese día. Llamé a Morales a mi consulta, y con una voz que apenas reconocía como la mía, le conté lo que había sucedido. Por primera vez, vi vacilar la máscara de escepticismo profesional de Morales. No ofreció una teoría. No habló de proyección, ni de transferencia. Simplemente se puso pálido y se sentó pesadamente en una de las sillas, con la mirada perdida. El miedo era contagioso. Lo que antes era un caso clínico fascinante se había convertido en una anomalía peligrosa. La noticia, aunque no de forma oficial, se extendió por la planta como un gas invisible. Las enfermeras comenzaron a dudar antes de entrar en la habitación de Leo. Las conversaciones en los pasillos cesaban cuando él pasaba. La gente evitaba mirarle a los ojos. Nadie quería ser el siguiente en ver su caja fuerte interior reventada, sus secretos más oscuros expuestos a la fría luz de un hospital. El fenómeno en Leo se aceleró drásticamente. Ya no necesitaba un detonante para acceder a la información. La proximidad parecía ser suficiente. Se convirtió en un nexo, un punto focal para el dolor y los secretos de todos los que lo rodeaban. Durante la ronda de una noche, miró a una paciente en coma en la habitación de al lado y le susurró a la enfermera: «Dile a su marido que ella sabe lo del otro apartamento. Le perdona, pero quiere que deje de mentir a sus hijos». La enfermera, una mujer religiosa y veterana, pidió el traslado de planta a la mañana siguiente. Miró a un obrero de la construcción, un hombre corpulento que se recuperaba de una cirugía y mantenía una fachada de fuerza bruta, y le dijo: «La aguja no te dolerá tanto como la primera vez. Tenías 5 años y el médico no fue amable, pero esta vez será diferente». El hombre se derrumbó en un mar de lágrimas. Leo ya no era un lienzo en blanco. Era un espejo que reflejaba las verdades más ocultas de todos. El peligro que representaba no era físico, sino existencial. Deshacía la ilusión fundamental que nos permite vivir en sociedad. La ilusión de que nuestros pensamientos son privados, de que nuestro yo interior es nuestro y solo nuestro. Sus ojos, antes vacíos,
Ahora parecían contener una multitud de almas, y era insoportable mirarlos. El personal del hospital, entrenado para lidiar con enfermedades del cuerpo y de la mente, no tenía ningún protocolo para lidiar con una enfermedad de la propia privacidad. El clímax llegó en una noche de tormenta, 3 semanas después de su ingreso. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los pasillos oscuros y el sonido de los truenos parecía sacudir los cimientos del edificio. Me llamaron de urgencia a la habitación de Leo. Estaba sufriendo una convulsión. Cuando llegué, el equipo de emergencias ya estaba allí. Era una convulsión tónico-clónica generalizada, violenta. Su cuerpo se retorcía en la cama, los monitores cardíacos pitaban frenéticamente. Administramos diazepam intravenoso, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Pero mientras su cuerpo temblaba, algo más estaba sucediendo. Sonidos guturales salían de su garganta, palabras fragmentadas en diferentes idiomas. Reconocí fragmentos de ruso, algo que sonaba a alemán y otras lenguas que no pude identificar. Era como si una emisora de radio estuviera siendo sintonizada sin control en su laringe. Tras 2 largos minutos, la convulsión cesó. Su cuerpo quedó flácido en la cama. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la lluvia y los pitidos rítmicos de los monitores. Pensamos que había terminado, pero lo peor estaba a punto de empezar. Sus ojos se abrieron, pero no era Leo. La confusión había desaparecido, reemplazada por una inteligencia antigua y colectiva. Y entonces empezó a hablar, y no era una voz. Eran decenas, quizás cientos de voces hablando a través de él, superpuestas, una cacofonía de vidas, épocas y emociones. La voz de un joven soldado asustado, la risa de una anciana, el llanto de un niño, una orden gritada en una lengua muerta. Era un coro imposible, el sonido de muchas vidas atrapadas en una sola garganta. El equipo médico retrocedió, un horror primordial en sus rostros, y entonces, en medio de aquella tormenta de voces, una de ellas se volvió nítida, cristalina, una voz que atravesó el tiempo y mi propio corazón endurecido, una voz que no había oído en 40 años. «Está todo bien, Adrián», dijo la voz de mi hermana, Sofía, a través de la boca de aquel extraño. «Te perdono». En ese instante, el universo se detuvo. El tiempo, la ciencia, la razón, todo se disolvió. Solo existía aquella voz y la terrible e imposible verdad que traía consigo. Por fin lo entendí. La lesión cerebral de Leo no había borrado su mente. Había roto algo mucho más fundamental. Había roto el filtro. El mecanismo que cada uno de nosotros posee, que nos define como individuos, que crea la frontera entre el yo y el otro. Su mente ya no era una fortaleza, era una antena rota, sintonizada en todas las frecuencias al mismo tiempo, captando la estática de cada conciencia a su alrededor, y quizás de conciencias que ya no estaban aquí. Después de aquella noche, después de que la voz de mi hermana resonara en la habitación del hospital, el fenómeno cesó. La cacofonía de voces se retiró, dejando a Leo en un silencio profundo y absoluto. No despertó. Entró en un estado de coma del que nunca más saldría. Los monitores mostraban que su actividad cerebral, antes errática y tempestuosa, ahora era una línea débil y casi plana. Era como si el torrente de información, la avalancha de conciencias que lo había atravesado, hubiera sobrecargado y quemado sus circuitos neuronales de forma irreparable. Permaneció en ese estado durante 3 días, una cáscara humana conectada a máquinas que respiraban y bombeaban sangre por él. En la tercera noche, sin previo aviso, sufrió una hemorragia cerebral masiva y espontánea. No hubo nada que pudiéramos hacer. El varón sin identificar, el paciente al que habíamos llamado Leo, fue declarado muerto a las 2:17 de la madrugada. La causa oficial de la muerte se registró como aneurisma cerebral, una complicación rara pero plausible de su traumatismo craneoencefálico inicial. El caso fue archivado. Para el hospital,
para la ciencia médica, era una anomalía trágica. Una historia clínica extraña para ser discutida en congresos durante años, pero, en última instancia, un expediente cerrado. Para mí, sin embargo, nada estaba cerrado. Todo había sido abierto en canal. No pude volver a mi laboratorio. Lo intenté. La semana siguiente a la muerte de Leo, me senté frente a mi puesto de trabajo, con las imágenes coloreadas de un cerebro en 3D girando en la pantalla. Antes, veía un órgano de una complejidad elegante, un mapa por descifrar. Ahora, veía una farsa. Miraba el hipocampo y no veía el centro de la memoria. Veía una antena sintonizadora. Miraba la corteza prefrontal y no veía la sede de la personalidad. Veía un cortafuegos, un filtro frágil que nos protege de un océano de información que nos ahogaría. Las herramientas de mi profesión, los pilares de mi entendimiento, se habían vuelto inútiles, como intentar medir el océano con una regla. Lo que vi y oí en aquella habitación de hospital no cabía en ninguno de mis libros, en ninguno de mis estudios. La voz de mi hermana. No era una alucinación auditiva nacida del estrés, lo sabía. Fue real. La entonación, la cadencia, la forma en que decía mi nombre, era ella. Leo no podría haberlo inventado. Yo no podría haberlo proyectado. Era una transmisión, recibida por un aparato roto. Esa revelación me rompió. La certeza que me definía fue reemplazada por una duda aterradora. Si nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestros secretos más profundos, no están almacenados de forma segura dentro de nuestro cráneo, entonces, ¿qué somos? Somos solo una emisora de radio, sintonizada en una única frecuencia que llamamos yo durante toda la vida. ¿Y si esa sintonía se interrumpe por un trauma, por una lesión, acaso empezamos a captar las transmisiones de otras personas? O, más aterrador aún, las transmisiones de aquellos cuyas emisoras ya han dejado de emitir. Lo abandoné. Todo. Presenté mi dimisión, alegando agotamiento. Morales no discutió. Solo me miró con una expresión que era una mezcla de lástima, y quizás de un miedo que nunca admitiría. Vendí mi casa. Dejé atrás mi cátedra en la universidad, mi reputación, mi vida entera. Me mudé a un tranquilo pueblo en la costa de Asturias, un lugar donde nadie conocía al doctor Adrián Serrano, el cartógrafo de la mente. Me convertí simplemente en Adrián, un hombre que lee muchos libros y pasa mucho tiempo mirando el cielo nocturno. La transformación fue total. El hombre que vivía en un mundo de respuestas, ahora vive en un mundo de preguntas interminables. El mecánico de la mente ahora siente un profundo temor de la propia mente. A veces, en noches silenciosas, cuando estoy en ese limbo entre el sueño y la vigilia, creo oír fragmentos de pensamientos que no son míos. El eco de una risa, la punzada de una tristeza que no me pertenece. Sé que probablemente sea solo mi imaginación, una secuela del trauma que viví. Pero ya no estoy seguro. Ya no estoy seguro de nada. El caso de Leo me enseñó la lección más humillante y aterradora de todas, que la ciencia es una herramienta poderosa para medir lo conocido, pero es completamente ciega a lo que se encuentra más allá de sus fronteras. Hemos cartografiado el cerebro, pero no tenemos la menor idea de lo que es la conciencia. Creemos que la identidad es un producto de nuestra biología, pero quizás solo seamos inquilinos temporales en nuestros propios cuerpos, sintonizados a una canción que empezó mucho antes que nosotros y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. A día de hoy, no sé quién o qué era Leo. ¿Un canal? ¿La prueba de que la conciencia es un campo universal y compartido? ¿O simplemente un trágico atisbo del caos primordial que bulle justo debajo de la delgada superficie de nuestra identidad? Lo único que sé es que me dejó un legado, una pregunta que me atormenta cada día. Y ahora, os la transmito a vosotros. Si perdierais todos vuestros recuerdos, ¿en quién os convertiríais? O mejor dicho, ¿qué se convertiría en vosotros? Dejad vuestra teoría en los comentarios. Necesito saber que no soy el único que piensa en esto.